Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis visual. Venga, seamos sinceros, imaginemos esa típica caseta a pie de obra. Cientos de albaranes impresos por todas partes, libretas perdidas con notas manchadas de café, y encontrar un solo dato administrativo es literalmente buscar una aguja en un pajar. Es un caos, ¿verdad? Pues esa es la realidad de muchísimos proyectos, pero oye, no tiene por qué ser así. Hoy arrancamos con un tutorial práctico enfocado precisamente en dominar esas competencias y herramientas ofimáticas clave para poner orden. Vamos a transformar todo ese caos en eficiencia pura y rentable. Y claro, aquí nos surge la pregunta del millón. ¿Qué es lo que separa realmente a una obra caótica de una que es súper rentable? Bueno, os adelanto que no es solo tener la maquinaria más moderna o que haga buen tiempo. ¿Qué va? La verdadera diferencia, el secreto, está en la información. Más concretamente, en cómo damos ese salto de ir apuntando todo a mano, ahogados en papeleo, a tener una eficiencia digital absoluta que nos permita tomar decisiones rápidas y acertadas. A ver, profundicemos un poco en esto. El primer paso de nuestro tutorial exige un cambio de chip. Fijaos, un simple dato bruto. Pongamos, por ejemplo, el número 250. Por sí solo, en medio de una obra, no nos dice absolutamente nada. Pero si lo contextualizamos, ¡bingo!, se convierte en información estructurada. 250 sacos de cemento utilizados. Este es el viaje indispensable, pasar de tener datos sueltos y sin sentido a construir un conocimiento estratégico real para todo el equipo. Nuestra hoja de ruta para hoy es súper práctica. Primero, pasaremos de los datos al conocimiento. Segundo, la elaboración de informes técnicos. Tercero, la gestión eficiente de presupuestos. Cuarto, la automatización con bases de datos. Y quinto, cerraremos viendo el impacto operativo real en el día a día. Empezamos con la sección 1, de datos a conocimiento. Vamos a ver esta progresión en acción porque de verdad es brillante. Paso 1, nos llega el dato crudo de la jornada, el famoso 250. Paso 2, lo metemos en nuestra hoja de cálculo y se convierte en información procesada. 250 sacos de cemento utilizados hoy en la cimentación. Y atención al paso 3, que es donde está la magia, el conocimiento. El sistema compara automáticamente ese número con lo que teníamos presupuestado y ¡zas!, salta una alerta de sobreconsumo de material. Esto nos obliga a revisar inmediatamente qué está pasando en la obra. Fijaos cómo apuntar bien un simple registro acaba de evitarnos un agujero económico enorme. Pasamos a la sección 2, elaboración de informes técnicos. En cualquier proyecto de obra civil, usar el documento correcto lo es todo. Por ejemplo, un informe técnico sirve única y exclusivamente para reportar actividades y avances concretos. Punto. Un acta de reunión, en cambio, es nuestra salvaguarda para registrar decisiones y compromisos oficiales. Y el memorándum, pues lo usamos para la comunicación interna, entre nosotros. Si elegimos bien la herramienta documental, os aseguro que nos ahorraremos unos cuantos dolores de cabeza y malentendidos carísimos a pie de obra. Pero a ver, ¿qué es lo que hace que un informe técnico pase de ser una simple nota garabateada a un documento profesional de primera? Pues son estos 5 principios innegociables: claridad, precisión, coherencia, objetividad y una organización lógica. Si un documento cumple a rajatabla con esto, no solo informa bien, sino que proyecta una imagen de seriedad brutal para toda la empresa constructora. Es nuestra tarjeta de presentación. Por eso, dominar los procesadores de texto y este tipo de herramientas digitales es una competencia central en este tutorial. Es fundamental para cualquier técnico. Y ojo, que no se trata solo de escribir sin faltas de ortografía, que va. Se trata de conseguir un control documental tan sólido que consiga unificar a todo el equipo, desde los operarios, que están manchándose las botas, hasta los directivos en la oficina. Vamos con la sección 3, gestión eficiente de presupuestos. Ahora, lo que resulta súper interesante en esta diapositiva es ver un caso real. Si desglosamos un presupuesto básico para una placa de concreto, vemos cómo la magia de las hojas de cálculo entra en acción. Metemos los materiales, las cantidades exactas, su precio unitario, y el sistema hace todo el trabajo sucio. Calcula los totales por partida y nos da la suma final automáticamente. Lo mejor de todo esto, la agilidad. Si de repente necesitamos cambiar la cantidad de arena, el presupuesto global de 8.750.000 se actualiza en el acto, sin tocar la calculadora. Eso sí, para que la hoja de cálculo vuele a ese nivel, hay que dominar unas cuantas fórmulas. Funciones como el condicional sí, buscar datos cruzados con buscar v o agrupar importes con sumar sí son el pan de cada día. Al automatizar toda esta parte matemática del seguimiento financiero, reducimos el riesgo de error humano a la mínima expresión. Y creedme, cuando estamos manejando fondos tan cuantiosos, un pequeño error es lo último que queremos. Entramos en la sección 4, automatización con bases de datos.
Formalmente, una base de datos es un conjunto de información súper organizado, interrelacionado y con una estructura muy firme. Su objetivo principal, que podamos consultar y actualizar datos rapidísimo. Cuando en una obra estamos manejando una cantidad de datos descomunal, las bases de datos son nuestro salvavidas para evitar dos de nuestras peores pesadillas: perder información o, casi peor, duplicar registros y que luego no cuadre nada. Y la arquitectura que hay detrás de esto es fascinante por lo lógica que es. Todo arranca con una tabla que agrupa un tema concreto. Dentro, cada registro es una fila que representa un elemento único, y este se compone de campos que nos dan sus detalles. Pero el jefe indiscutible aquí es la clave primaria, un identificador único que no se puede repetir jamás. Esta jerarquía es el gran secreto para que el inventario de herramientas y el censo de personal estén siempre en perfecto estado de revista. Y esto ilustra de manera brillante cómo tener un sistema centralizado sirve de ancla para todo el proyecto. En cuestión de milisegundos te conecta los sacos de cemento que tienes en el almacén con los operarios exactos que los van a usar, integrando además los costes que se supone. Vamos, es el fin de los retrasos por no saber qué material nos queda disponible. Y llegamos a la sección 5, el impacto operativo real. El punto crucial de todo esto es que al final del día los números cantan. Fijaos en este caso real de una empresa constructora. Tras implantar plantillas estandarizadas para sus informes técnicos y automatizar a tope sus presupuestos, vieron cómo sus errores de cálculo caían en picado. Pasaron de un preocupante 12% a un insignificante 2%. Simplemente con este cambio lograron retener un valor económico inmenso que antes se evaporaba por fallos tontos. Y con el tiempo pasa exactamente lo mismo. La transformación es brutal. Antes de digitalizarse, preparar un buen informe técnico les consumía 4 arduas horas de reloj. Después de aplicar el flujo de trabajo que estamos viendo en este tutorial, ese mismo informe estaba listo en una sola hora. Una hora. Estamos hablando de reducir el tiempo de gestión administrativa en un 75%. Las ganancias de eficiencia ya tocan techo cuando hablamos de las bases de datos. Lo que antes obligaba a invertir 20 minutos buscando papeles para ver el estado de un material, ahora se resuelve con una consulta automática en 30 segundos. El resultado directo: los errores de inventario se desplomaron del 18 al 3%. Queda clarísimo que los métodos digitales no son un capricho, son pura supervivencia si queremos escalar la operativa. En resumen, dominar los procesadores de texto para hacer informes precisos y exprimir las hojas de cálculo para llevar la gestión de los presupuestos al céntimo ya no es algo opcional. Son las competencias clave de este tutorial práctico, y os diría que son un requisito absolutamente obligatorio e indispensable para cualquier constructora que quiera mantener su competitividad en el mercado actual. Para rematar, pensemos un momento en el futuro. Si controlar estas herramientas ofimáticas nos ha dado unos niveles de control y rentabilidad sin precedentes, la evolución no acaba aquí. Con la adopción masiva del modelado BIM, sumado a la potencia del Big Data y la inteligencia artificial, todos estos flujos administrativos se van a conectar directamente con los modelos 3D de la obra. Así que, ¿cómo creéis que evolucionarán nuestras habilidades esenciales para hacer informes y presupuestos en este nuevo ecosistema hiperconectado? Es un horizonte apasionante y demuestra que el aprendizaje continuo es la clave definitiva del éxito en este sector. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis visual. Hasta la próxima.